Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un lugarcito más resguardado. Hoy ya está haciendo bastante fresco, medio para frío acá en Iruya. Así que, bueno, vamos a continuar entonces con esta aventura, con este camino tan bonito de ponernos en contacto con la palabra de Dios. Así que esperemos hoy terminar un pantallazo de este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Tan bonito, tan atrayente, pero mi intención, más que terminar el libro, es dar algunas pautas eh, y hacer hincapié en algunos aspectos fuertes para poder entender, digamos, este relato tan apasionante que tiene como centro a dos apóstoles, como decíamos, ¿no? A San Pablo en toda la primera parte hasta el capítulo 13 y de allí del 13 al 28 San Pablo. En el medio tenemos estos relatos, esta síntesis, estos informes que va haciendo Lucas, que permite ubicarnos, ¿no? Eh, y permite ver, como quien decíamos, una parada para mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y continuar con este camino. Algunos de ustedes han preguntado, casa que uno por allí habla y, y se olvida de explicar algunos términos, ¿no? Entonces, me preguntaban qué quiere decir querigma. Querigma es una palabra que viene del griego y significa literalmente anuncio. Lo que se anuncia, lo que se proclama. Ese es el querigma, ¿no? Para la iglesia cristiana, desde los inicios, el anuncio, este querigma, se transforma en el primer anuncio. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y cuál es ese primer anuncio? Y es el primer anuncio de ayer, hoy y siempre, como dice la carta a los hebreos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a veces nos enroscamos demasiado, los cristianos, porque no sabemos qué decir cuando alguien nos pregunta sobre nuestra fe y en términos generales es tan simple lo que predica nuestra fe, pero tan profundo que justamente pareciera que hay que buscarle la vuelta, ¿no? ¿Cuál es entonces, decíamos, cuál es el primer anuncio del que la iglesia se dedica, ¿no? Y que por el cual han dado la vida en los primeros siglos y la siguen dando nuestros cristianos de hoy? El primer anuncio es: Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Ese es el primer anuncio, ese es el anuncio carismático. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra, ha muerto por nosotros y ha resucitado para abrirnos el camino al cielo. Si ustedes buscan, van a ver en 1 Corintios, vamos a hacerlo ahora nomás, para que lo podamos leer, ahí nomás al inicio, ¿no? 1 Corintios 1, que Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Ahí tienen, entonces en 1 Corintios, y después vamos a reafirmar esto en la carta a los romanos, también en Romanos 1:1. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios. ¿La buena noticia de Dios cuál es? Cristo crucificado es la fuerza, es el nombre sobre el cual se va a fundamentar todo esto. Jesucristo, Jesús, el Cristo. ¿Qué significa Jesús? El Mesías, el ungido, el Cristos, el Mesías, el ungido por Dios, es el mismo Hijo de Dios que vino a nosotros para salvarnos. Nosotros, dice Pablo en 1 Corintios, predicamos un Cristo
un Cristo crucificado, un Jesús crucificado. Esa es la parte fundamental de todo esto. Este Cristo crucificado, este Mesías, este ungido, ¿quién es? Es el Salvador, el Redentor, el Verbo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. No le demos tanta vuelta. ¿Creo o no creo? ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Qué crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús ha venido al mundo para salvarnos? Esa es la pregunta fundamental. Bueno, tienes que hacértela, tienes que respondértela. Volvamos entonces a los Hechos de los Apóstoles y retomamos desde donde terminamos ayer. Pero antes de eso, por eso les decía que en este discurso que hace Pedro, en los inicios nomás, él comienza diciéndoles: ese que ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Estamos llenos de truenos, les aviso, en el día de hoy. Está una tormenta bien divertida y espero que aguante el internet para que podamos seguir. Fíjense en Hechos 2:32, revisen ahí nomás los inicios de ayer. A este Jesús que ustedes mataron, le dice Pablo antes, ¿no? A este Jesús que ustedes crucificaron, lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello. Ahí está la cosa. Nosotros somos testigos de que a ese que ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Nosotros hemos compartido con él, hemos recibido los últimos tiempos, los últimos días, hemos estado con él hasta que subió al cielo. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado, como ustedes están viendo y oyendo. Ahí está la cosa. Nosotros somos testigos de que ha muerto, de que ha resucitado y que ha recibido del Padre el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo ha sido transmitido a la comunidad cristiana y se puede ver, es visible la acción del Espíritu, es visible. Entonces, hermanos, tenemos que preguntarnos si en este tiempo es visible la acción de Dios. Estoy haciendo en esto porque muchas veces pretendemos que la predicación esté llena de hechos milagrosos, esté hecha de grandes cosas. Y la predicación de Jesús, y allí atrás tengo una cruz, la predicación es eso. Nosotros predicamos a Jesús y a Jesús crucificado. El ungido de Dios, el Mesías, ha sido crucificado, ha muerto de la peor manera. Y en la debilidad de esa cruz, que en 1 Corintios lo vamos a comenzar a ver mañana, está el poder de Dios. Nosotros predicamos en el poder de Dios desde la debilidad. Es tristísimo seguir viendo cristianos, voy a hablar a mis hermanos cristianos, seguir viendo sacerdotes, obispos que quieren predicar desde el poder de las cosas grandes, magníficas, de grandes hechos, de quien atrae más gente, de quien tiene como la mayor poder de palabra, y el Señor predica desde la cruz. La diferencia de la buena noticia que trae Jesús, recuérdenlo, es: el reino de los cielos ya está entre nosotros, conviértanse y crean. Esa es la buena noticia que trae Jesús cuando Él predica, cuando Él viene a nosotros. El reino de los cielos ya está entre ustedes. Se puede ver. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Satanás es expulsado. Entonces, esa es la buena noticia que trae Jesús mientras está acá en la tierra. La buena noticia de la iglesia es que Jesús crucificado ha resucitado. Está a la derecha del Padre y nos ha enviado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la buena noticia llegue a los confines de la tierra. El que entiende eso ya no se puede quedar callado ni se puede quedar
quieto, porque si no predicamos nosotros, las piedras lo van a hacer por nosotros. Y de algún modo Dios se hace entender. Es interesante ver la historia de la humanidad, de los que han expulsado a Dios de sus casas, han expulsado a Dios de sus países, han expulsado a Dios porque el poder tremendo del dinero, el poder, ¿no?, que te atrae, que te atrapa, te sigue ahí queriendo. Y nosotros caemos en esas redes. Y digamos, en este tiempo donde todo es comunicación, uno ve a veces en el Facebook ese deseo de la gente de querer aparentar, de querer estar ahí, de que alguien les ponga un qué bien, y podemos caer todo en eso, atentos. Y el Señor nos llama y nos habla desde otro lado. Es un tiempo para estar, como se dice, en casa, pero un tiempo de Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que aplaquemos los ánimos, aplaquemos nuestra alma, nuestro corazón, aplaquemos nuestro interior y lo dejemos a Dios que obre en nosotros. Pero eso le tenemos miedo. Le tenemos mucho miedo a hacer silencio. A hacer silencio. Hermanos, tratemos de ver de cómo estamos viviendo. Vamos a seguir, hermanitos, con este relato y vamos a avanzar un poquito más. Ayer terminamos en el capítulo 2, el primer informe sobre la comunidad cristiana, ¿no? Capítulo 3, lo pueden ir viendo. Después tenemos el capítulo 4, Pedro y Juan ante el consejo. Vamos a leer este capítulo en el día de hoy. Mientras hablaba al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos. Irritados porque instruían al pueblo anunciando la resurrección de la muerte por medio de Jesús. Los detuvieron y, como ya era tarde, los metieron en prisión hasta el día siguiente. Muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe, y así la comunidad llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes, los ancianos y los letrados. También Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Vaya que había gente, ¿no? Y por supuesto, lo más granado de ese momento a nivel de lo que es poder político, de lo que es el poder económico, de lo que es el poder religioso. Todos estaban. ¿Para qué? Para dos pobres pelagatos que son Pedro y Juan, que de dónde lo sacaron a esto, pero se ve que estaban haciendo bastante lío. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaban. ¿Con qué poder o en nombre de quién hacen esto? Se ve que ya les picaba a los tipos, ¿no? Se ve que el poder de Dios en esa humildad de todos pobres ahí que están ahí, que no sabemos ni si sabían leer o no. Y entonces, ¿cuál es la reacción de un pobre ante un poderoso? ¿Cuál es la reacción de un rico ante un poderoso? Piénsenlo. Por lo general, el pobre, el desvalido, el que no tiene palabra, agacha la cabeza. Y el otro parece que tiene todo el poder de decirle lo que se le ocurre. Acá pasa lo contrario. Acá un pobre, alguien que sabe que está en el nombre del Señor, que fue enviado por el Señor, hace todo lo contrario. Entonces Pedro, y atento al detalle, lleno de Espíritu Santo, no él, lleno de Espíritu Santo. Cuando abres la boca, tú, yo, es en el nombre del Señor o en el nombre mío. Lo que sea en nombre tuyo, en nombre mío, no produce fruto. Es así de cortito. ¿No? Es cortito. Lo que salga de tu boca y no de Dios, no va a producir fruto. Es soberbia pura. Lleno del Espíritu Santo respondió, jefe del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo. Miren, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre.
conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno. Otro trueno acá y otro rayo. En nombre de Jesucristo el Nazareno. Se ve que el nombre de Dios produce esto, ¿no? Esta consternación aún en la naturaleza. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. No tienen miedo, no tienen temor, no les importa ya, ni siquiera su propia vida. Gracias a Él, este hombre está sano en presencia de ustedes. No se pueden dar cuenta, manga de ciegos, que lo único que hemos hecho en el nombre de Jesús es que este enfermo, eso está en el capítulo anterior, capítulo 3, la sanación está, es que este hombre puede caminar, puede andar, puede estar libre, no les importa. Él es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. Ustedes que se lo saben todas, bueno, hay otro que es la piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Nosotros somos salvados en el nombre de Jesucristo, el Señor. Y todos los poderosos de la tierra son uno más. Y esta pandemia nos está diciendo, somos todos iguales. Aquí no hay edades, no hay castas, no hay nada. En el nombre de Jesucristo el Señor somos salvos. Al ver la seguridad de Pedro y de Juan y notando que eran hombres simples y sin instrucción, ahí está, se admiraban. También sabían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron. Esto es tan simple, esto. Yo recuerdo cuando me había ordenado y tenía tantos libritos en mi cabeza y tanta sabiduría, era como que no permitía que alguien sin instrucción me venga a decir algo. Yo que había estudiado, Dios mío, cuánta soberbia. Pero Dios se encarga de meterte un solo cielo así y te baja todos los humos, ¿no? Como decimos, te baja todo el fleco. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para que no se siga divulgando entre el pueblo, los amenazaron para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Hay que hacerlo callar al nombre de Jesús. Siempre lo mismo, ¿no? Hacerlo callar. Todo el mundo quiere hacerlo callar al nombre de Jesús y no se puede. Persecuciones, muerte, destrucción, lo que ustedes quieran. El nombre de Jesús sigue y va a seguir siempre. Bendito sea Dios. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. ¿Se callaron? No, miren la réplica. Pedro y Juan les replicaron: juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo, piénsenlo. ¿A quién vamos a obedecer? Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Esto está en la carta de Juan, recuérdenlo. Lo que hemos visto, oído y tocado, eso anunciamos. Si vos no tenés la experiencia del Señor, si no lo tenés a tu Dios que te quema interiormente y está lleno del Espíritu Santo, sí te vas a callar. Vas a agachar la cabeza ante los poderosos. El que tiene al Señor no se calla. El que tiene al Señor, le digan lo que le digan, no agacha la cabeza, porque solo se agacha la cabeza delante de Dios el Señor. Amén. Repitiendo sus amenazas, claro, el poderoso no se va a quedar callado. ¿Quién tiene la última palabra, por favor? Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraban la manera de castigarlos por temor al pueblo, que daba gloria a Dios por lo sucedido. Ahí está la cosa. ¿Qué es lo que sucede en el pueblo sencillo? Ellos tienen esa capacidad para discernir qué es lo que viene de Dios. El pueblo sencillo siempre ha pasado lo mismo. El hombre beneficiado con la señal de la sanación tenía más de 40 años. Un detalle interesante. Ahora fíjense en versículo 23, la oración de la
comunidad. Les aviso que hoy yo no voy a hablar mucho. ¿Saben por qué? Porque lo vamos a dejar a esto ahí, como quien dice, picando. Porque esto que dije hoy es el centro de todo este libro y de cualquier predicación. De cualquier predicación. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo e ir aprendiendo como comunidad, no como hongos, que somos una sola humanidad, que somos todos hermanos en Jesucristo el Señor, y que nada se puede hacer si no es en el nombre de Jesucristo el Señor. Discierne, pregúntate, ¿en el nombre de quién hablas? ¿En el nombre de quién actúas? Y vas a ver, mucha gente por ahí me dice, tengo tanto miedo, yo también lo tengo. Pero a ver, en el nombre del Señor esos miedos quedan de lado, porque hay que buscar el bien del otro. Al verse libres, se reunieron con sus compañeros, lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los letrados, cosa que nosotros no hacemos, no contamos la experiencia. Al oírlos, íntimamente unidos a una voz, oraron a Dios diciendo, fíjense qué interesante, esto es muy de las comunidades cristianas. Esto tendría que ser. Si escucháramos ciertas conversaciones de ámbito religioso más íntimo, Dios mío, ¿saben cómo perderíamos la fe? Los simples, los humildes de corazón son los que pueden hablar de Dios. Señor, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y cuanto contienen. Empiezan a reconocer al Dios creador. Que por boca de tu siervo David, inspirado en el Espíritu Santo, dijiste. La palabra es inspirada, no sale de porque sí nomás. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos planean en vano? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. De hecho, en esta ciudad se aliaron contra tu santo siervo Jesús. Interpretan la profecía, interpretan. Tu ungido, Herodes y Poncio Pilato, con paganos y gente de Israel, para ejecutar cuanto había determinado tu mano y tu designio. O sea, ni siquiera pueden ser, como quien dice, ellos mismos los determinantes de nada, porque está en las manos de Dios todo. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. Extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la súplica, tembló el lugar donde estaban reunidos. Se llenaron de Espíritu Santo y anunciaban el mensaje de Dios con franqueza. Le voy a dar un detalle acá. No piden que los enemigos sean destruidos, no piden que se acabe la persecución, no piden nada, absolutamente nada de eso. Le pide al Espíritu, le piden al Señor la libertad para seguir anunciando, le piden esa fuerza para seguir caminando. No les importan las amenazas. Nosotros nos hubiéramos quedado capaz que apocados, miedosos, metidos, encerrados, como nos ha pasado un montón de veces. ¿Por qué? Y porque no lo tenemos al Señor verdaderamente. No le hemos dejado entrar en su totalidad al Señor. Y me hago cargo también de eso. Y le pido al Señor que entre profundamente en mi corazón, ¿no? Y para que haya esas señales, ¿para qué? Para que el poder de Dios se haga visible. La gente necesita ser sanada, la gente necesita de Dios. La gente vive en este mundo, la gente tiene hambre, tiene frío, no tiene casa. La gente necesita que Dios se muestre. No podemos tener una fe en el aire, una fe no sé en dónde. Yo lo necesito a Dios aquí en este momento. Necesito que Dios me muestre también. Necesito verlo al Señor para que mi fe se fortalezca. No depende mi fe de los milagros, pero es bueno, Señor. Es bueno que se sanen los niños. Es bueno que ese que tiene hambre tenga el pan. Es bueno también que aquel que necesita
recibe una palabra, un consuelo, una ayuda, y no nos lavemos tan rápido las manos. Yo veo en los mensajes que nos lavamos tan rápido las manos. Sí, ya vamos a orar, no, yo te tengo presente, pero nadie va a ver un enfermo. Nadie se acerca, o nadie, perdón. Hay, perdón a su hermano, hay, es cierto, sí hay. Y bendito sea Dios por eso, hermano y esa hermana, que no les importa, que están más allá de los poderes, más allá del que dirán, y más allá aún del miedo que puede producir una enfermedad como la que estamos transitando. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Me lo he estado preguntando mucho en este tiempo. Bueno, termina con otra narración, Lucas. La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Dios, que volvamos a esto. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común, si lo pudiéramos vivir. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados, con gran energía. No así con una... Uno por ahí escucha a algunos que predican, algunos hermanos sacerdotes, no, si Dios mío, te le falta guiso, le falta no sé qué le falta, pero le falta fuego, le falta ese amor que viene del Señor para predicar. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campo o casa los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Yo te digo, hermano, y si hay algún sacerdote que me está escuchando, si nos dedicamos al Señor, no te falta absolutamente nada. Dejemos de estar preocupados qué vamos a comer, dejemos de estar preocupados con qué nos vamos a vestir, dejemos de estar preocupados cómo voy a llegar a fin de mes, dejemos de estar preocupados quién me va a atender, si soy viejo o no soy. Dejemos de todo eso y dediquémonos al Señor a predicar su palabra. Yo se los digo de corazón, soy un bautizado y en el nombre del Señor, hasta que Él me lleve, le pido la gracia de hablar del Señor, más allá del sacerdocio que tenga, más allá del sacerdocio que tenga. Yo estoy llamado como cristiano y como bautizado a hablar del Señor, a predicar la buena noticia, porque este mundo tiene frío, este mundo está huérfano, este mundo necesita del poder de Dios que se muestra, pero con toda su fuerza, en la debilidad, siempre. Un tal José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolado, levita y chipriota de nacimiento, poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Amén. Amén, hermanos. ¿Para qué tener tantas cosas si no nos vamos a llevar absolutamente nada? Y más este tiempo que nos lo está diciendo, ¿no? Pido al Señor la consolación para tantos hermanos que están sufriendo porque están perdiendo a sus seres queridos. Pido al Señor la protección para los médicos, para las enfermeras. Pido la protección para todos aquellos que hoy están expuestos. Pido la protección para que el Señor los cuide y los proteja. Pero sobre todo pido al Señor que nos haga entender de una vez todas que no necesitamos. Hermanos, por lo menos para que sepamos la estructura, hasta el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, vamos a tener como centro a Pedro, ¿no? Y yo les pido que, bueno, al menos por curiosidad, vayan leyendo y dejándose impregnar por la acción del Espíritu Santo. A partir del capítulo 13 ya empieza toda la acción hasta el 28, que termina con un final abierto, porque así es, un final abierto. Como dicen algunos biblistas, nos hubiera encantado que Lucas nos cuente cómo fue todo el tiempo último de Pablo. Se sabe que murió en el año 66, después de la persecución de Herodes, pero bueno, queda abierto. ¿Qué quiere decir que queda abierto? Que los apóstoles, aún en medio de las persecuciones y hasta el final de los días, vamos a ser perseguidos. La comunidad cristiana entiende, ¿no?, con esa persecución y sobre todo con la persecución de Bernabé, que de aquí en más no se va a acabar. Bendito sea Dios, hermanos, si somos perseguidos, no porque seamos perseguidos, sino porque la palabra está haciendo efecto. Y la palabra molesta, y molesta a los poderosos y molesta a aquellos que no quieren escuchar. Sí molesta, bendito sea Dios que moleste, porque también tiene que hacernos mostrar y nos tiene que poner a nosotros en esa situación de confrontación, porque la vida es una tensión permanente, es un tirar
un afloje, es un tirar, un afloje. Y así va a ser siempre. Y allí es donde sabemos que hay vida y vida en abundancia. El día que tengamos paz y paz total y absoluta, ya estamos en el cielo. No te preocupes. Que Dios te bendiga, hermanos. Y nos vemos dentro de un rato para alabar, bendecir y dar gracias al Señor. Mañana, si Dios quiere, vamos a comenzar con la primera Corintios. Te invito a que le vayas leyendo por lo menos la introducción y después veremos cómo afrontamos este momento. Dios te bendiga.